Farmalat te invita a la jornada gratuita para la detección temprana de prediabetes este lunes 3 de septiembre y durante todo el mes. Debes llegar de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Es importante que llegues en ayunas. Se valoran aspectos como glucosa en sangre, índice de masa corporal y circunferencia abdominal. Recuerda llegar en ayunas a partir del 3 de septiembre a las instalaciones del CIM en Farmalat. Alrededor de 347 millones de personas en el mundo padecen de diabetes. Estas cifras la han llevado a convertirse en una epidemia mundial, relacionada con el rápido aumento del sobrepeso, la obesidad y la inactividad física. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. A menudo no se diagnostica la diabetes porque muchos de sus síntomas parecen inofensivos. Sin embargo, antes de llegar a padecer esta enfermedad, se hace presente la prediabetes. La prediabetes es un estado que, como lo mencionas, puede preceder a la diabetes y se va a diagnosticar cuando hacemos exámenes de glucosa en ayunas y 2 horas después de una carga de glucosa. Y tenemos valores en ayunas de 100 a 125 miligramos por decilitro y 2 horas después de entre 140 y 199. Y debemos medir hemoglobina glucosilada y si esta está entre 5.7 y 6.4, nosotros hacemos el diagnóstico de prediabetes. Una de las cosas donde uno empieza es cuando en relación al peso. Si alguien está con sobrepeso o es una persona con obesidad, sería de rutina que uno debería hacerle estas mediciones de glucosa y glucosa después de una carga de glucosa para poder clasificarlo y decir, mire, en este momento a su edad, sus niveles de glucosa son normales o ya tiene un estado de prediabetes o ya es diabético, porque esa es una de las condiciones que más frecuentemente se pueden asociar. Nosotros como Asociación de Endocrinología hace algunos años hicimos una encuesta nacional. Era dirigida a diagnóstico de diabetes, pero también hicimos dentro de las mediciones cuánto sobrepeso y cuánta obesidad había, y vimos que entre sobrepeso y obesidad andábamos alrededor de un 43% de la población adulta, ¿verdad? Teniendo la particularidad que encontramos que la zona del suroriente era donde más diabetes había, porque era la zona donde más sobrepeso y obesidad había, si uno dividía el país en regiones. Tenemos que tomar como base las estadísticas, por ejemplo, que de la Asociación Americana de Diabetes, porque desafortunadamente, como en muchas cosas, carecemos de estadísticas propias, ¿verdad? La Asociación Americana de Diabetes hizo un análisis de estudios en el que habían más de 40,000 sujetos diagnosticados con prediabetes y que se les siguieron a un periodo mayor de 5 años, y ahí se ve cuál es el riesgo de diabetes a los 5 años, y se ve que aquellos sujetos que tienen hemoglobinas glucosiladas entre 5.5 y 6, el riesgo es entre 9 y 25% de desarrollar diabetes. Alto. Y aquellos que tienen de 6 a 6.5 pueden llegar del 25 al 50% de desarrollar diabetes. Pero cuando ellos comparan si se tiene una hemoglobina glucosilada alta versus una de 5%, el riesgo es 20 veces mayor cuando uno tiene la hemoglobina glucosilada más alta que alguien de 5%. A nosotros como pediatras nos preocupa mucho lo que es los factores de riesgo que tienen los bebés, ¿verdad? Sabes que no solamente es el factor genético, sino que muchos otros factores que influyen en ellos para poder desarrollar prediabetes y posteriormente diabetes.
Anteriormente pues se pensaba que solo la diabetes tipo 1 podía dar en los niños, ¿verdad? Sin embargo, se ha visto que también la diabetes tipo 2 ha ido incrementándose conforme van pasando los años. Nosotros nos preocupa mucho de que desde que los niños están dentro del vientre de la madre, muchas madres diabéticas, ¿no? Y esa carga alta de azúcares que tiene la mamá en la sangre pues pasa por el torrente sanguíneo al bebé. Y cuando nace el bebé puede tener problemas de azúcar baja, ¿verdad? Y eso puede hacer pues que tenga trastornos de azúcar, tanto alta como baja, por estar tratando de controlar una diabetes materna. De hecho, Guatemala es de los países que más obesidad tiene, ¿verdad? Infantil. El primer lugar es México, ¿verdad? A nivel mundial. Pero se da el fenómeno de que el ejercicio y muchos hábitos de los niños han ido cambiando conforme el tiempo, ¿verdad? Antes los niños pues salían a jugar a la calle, a correr, jugaban. Ahora pues hay mucho entretenimiento en la televisión, en el internet, que hacen que tengan menos actividad física, y eso también condiciona a la obesidad en los niños. Como recomendaciones generales, ¿verdad? Es importante mantenernos activos, súper importante no quedarnos, digamos, generalmente hay muchas personas trabajando en oficinas donde el trabajo es totalmente sedentario. Recomendación: levantarse por lo menos cada hora, estirarse, ¿verdad? O hacer algún movimiento, ¿verdad? Para no quedarnos totalmente sedentarios todo el día. Y la realización de actividad física, ¿verdad? Ejercicio, no necesariamente tiene que ser en un gimnasio, pero sí tratar de mantenernos activos por lo menos 5 días a la semana, hacer ejercicio, no menos de 30 minutos, ¿verdad? Aparte de esto, mejorar hábitos de alimentación, incluir más agua dentro de nuestra dieta, ¿verdad? O sea, no tomar tantas bebidas carbonatadas o sodas, tantos jugos, tantas bebidas que ahorita están con contenidos de azúcar demasiado elevados. También es importante incluir bastantes frutas y vegetales, especialmente los vegetales dentro de nuestra dieta, ¿verdad? Incluir más proteína, menos carbohidratos simples, entiéndase pan, galletas, arroz, pasta, ¿verdad? Todos estos grupos tienen que ir de un consumo moderado, ¿verdad? Y siempre es importante no comer solo una vez al día o saltarse el desayuno, el almuerzo o la cena, porque eso también favorece a la acumulación de grasita, que nos va a llevar también a un sobrepeso o a una obesidad. En relación a diabetes, hay conocidos hasta el momento 60 genes que pueden estar con alguna mutación que nos pueden inducir a una resistencia a la insulina. A nivel del tejido adiposo pueden haber genes que ya estén modificados con alguna mutación a nivel de SNP, se dice, que pueden inducir a que haya menor sensibilización a la insulina, más resistencia a la misma, y estos inducen a tener riesgo de padecer prediabetes y diabetes. Los factores de riesgo más importantes son tener familiares de primer grado ya diagnosticados con diabetes, tener obesidad, sobrepeso, sedentarismo, índice de masa muscular o índice de masa corporal en aumento a 25, en aumento a niveles de 25, incluso 27. También tener una alteración a nivel de enfermedades como, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, haber tenido diabetes gestacional, haber tenido bebés que hayan nacido con un aumento de peso, hablándose específicamente de bebés de más de 3.8 kilos al nacer. Y también enfermedades ya diagnosticadas como hipertensión arterial, alteración a nivel del colesterol, de los triglicéridos, son los más importantes que tenemos que vigilar, y tenemos que crear una conciencia para tamizar a este tipo de pacientes. Y en un adulto hasta el momento sano o sin alguno de estos otros factores que mencionamos, se debería tamizar a partir de los 45 años de edad. Y es precisamente que de esa necesidad de revertirla, Innovación Biomolecular elabora un coadyuvante en la lucha contra esta enfermedad, Diabenor. ¿Cómo funciona? ¿Qué beneficios tiene? Todas estas dudas serán resueltas en nuestro programa de hoy.
Queridos amigos y amigas, qué gusto poder saludarles a través del programa Los Investigadores Médicos. Yo soy Evelyn Valdés y como se los habíamos prometido, hoy vamos a dedicar un programa para presentarles un producto espectacular, Diabenor, que nos ayuda en la prevención de la prediabetes. Pero para poder dar inicio al programa de hoy de Los Investigadores Médicos, ya está listo el doctor Aguilar, quien comenzará informándonos sobre qué es la diabetes. Bienvenidos. En el énfasis de prevenir prediabetes, se nos hace indispensable y necesario hablar de diabetes. La diabetes es más que un índice de glicemia alto. Es una enfermedad que causa daños en los pequeños vasos en estructuras bien importantes: cerebro, retina, riñón, corazón, extremidades. Pero para esta parte está con nosotros de nuevo el doctor Vinicio Granados. Ustedes lo conocen, el doctor Vinicio Granados es médico internista y endocrinólogo. Vinicio, de nuevo, bienvenido. Gracias, Jacobo, gracias por la invitación. Y tal como tú me oíste anticipar, queremos prevenir diabetes y queremos detectar prediabetes. Entonces quiero pedirte que nos hagas énfasis en el problema de la diabetes. ¿Qué es de verdad, cómo entra en detrimento del paciente, la familia, y el curso del tratamiento con diabéticos es complicado? Bueno, la diabetes se define como una enfermedad del metabolismo que se caracteriza por hiperglicemia, es decir, elevación de los niveles de glucosa en sangre, y que va a ser una enfermedad que tiene una afección de todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y que es necesario un buen control para que uno pueda prevenir las complicaciones propias de la diabetes. ¿Cómo se diagnostica, tal como lo hicimos en el programa anterior, la diabetes? La diabetes se diagnostica cuando generalmente el paciente consulta es porque está yendo muchas veces al baño, tiene mucha sed, está bajando de peso, tiene trastornos de la agudeza visual, y se va a hacer sus exámenes de laboratorio y encuentra que tiene niveles de glucosa en ayunas arriba de 126 miligramos por decilitro, o 2 horas después de comer mayores a 200 miligramos por decilitro, o tiene una hemoglobina glucosilada de 6.5 o más. Hemoglobina glucosilada de 6.5 o más. Son determinaciones de laboratorio sencillas y simples para determinar que se está ya con diabetes. Sí, porque si uno reúne estos valores de laboratorio con los síntomas por los que más frecuentemente consulta el paciente, uno puede hacer el diagnóstico de diabetes. ¿Qué consecuencias hay en el peor de los casos en no mantener un control adecuado de la diabetes una vez ya establecida? Bueno, diabetes puede afectar cualquiera de nuestros órganos, ¿verdad? Pero principalmente hacemos mucho énfasis en la prevención del daño a la retina. Recordemos, diabetes es la primera causa de ceguera. Primera causa de ceguera. Sí. Diabetes, también tenemos una asociación con enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Infartos. Es la nefropatía diabética y el estado terminal, que es la insuficiencia renal. Hoy día en Guatemala, en las unidades de diálisis, más del 50% de los pacientes que están llegando a diálisis son pacientes con diabetes, ¿sí? Y la otra de los puntos importantes son las amputaciones. Diabetes es la principal causa de amputaciones no traumáticas, ¿verdad? Entonces, nosotros dividimos esto, decimos retinopatía, daño al ojo; nefropatía, daño al riñón; la enfermedad arterial periférica y la enfermedad cardiovascular. Recordemos que más del 65%, 70% de todos nuestros pacientes diabéticos mueren de un evento cardiovascular, ¿verdad? Enfermedades del corazón. Qué serio, ¿verdad? Porque oímos cifras y oímos términos, pero uno puede ir a una ERCA, la Unidad Nacional del Enfermo Renal Crónico, y ver lo realmente complicado que es para todo este grupo de pacientes subsistir con insuficiencia renal, tener que hacerse hemodiálisis o diálisis peritoneal. Un infarto del miocardio menoscaba la actividad
de un jefe de familia, la pérdida de un ojo, la pérdida de la vista y, como decía el doctor Granados, causa número 1 de amputaciones no traumáticas. Así es que estamos hablando de una entidad, Vinicio, que tenemos que hacer más conciencia en la población. Cuando uno ilustra de esta manera, como que se vuelve muy catastrófico, como que no hubiera nada que hacer y que invariablemente hagamos lo que hagamos vamos a llegar a estos puntos de finales en diabetes. Pareciera catastrófico, pero la realidad es que cuando el paciente tiene un buen control, el paciente tiene apego al tratamiento, el paciente cambia sus hábitos, el paciente es muy anuente a escuchar los consejos médicos, porque son consejos y orientaciones médicas, el pronóstico puede ser positivo, digámoslo así. El paciente puede tener una actividad productiva independiente a largo plazo, pues puede vivir muchísimos años bien, que eso es nuestro objetivo, ¿eh? Que el paciente esté bien. Claro, es esperanzador saber que si retornamos a buenos hábitos conductuales, alimenticios, seguimiento de una norma médica, este problema que suena así complicado, y lo hacemos porque sí tenemos que tomar conciencia y evitar que se complique, puede ser de alguna manera permitir un modo de vida que permita vivir también con disfrute y con buena calidad de la vida. Sí, porque cuando nos dicen, mire, ¿por qué se trata a las personas con diabetes? Bueno, el objetivo es prevenir la aparición o retardar la progresión de las complicaciones de la diabetes, ¿sí? Entonces hay buen pronóstico, pero el paciente debe estar en un control adecuado y saber que esto es algo con lo que se debe vivir toda la vida y aprender a vivir con la diabetes. Si lo vemos en otro punto, decir, no podemos pelear con la diabetes porque seguramente nos va a ganar. Entonces tenemos que aprender, tanto los pacientes como los médicos, a tener una buena relación para que nuestro paciente también se concientice de qué tan importante es él en diabetes. No somos los médicos, sino es el paciente que tiene que asumir el rol principal en sus cuidados. Dato importante. La diabetes se ha convertido en una de las causas principales de enfermedad y muerte prematura en la mayoría de los países, sobre todo debido al aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Se calcula que las muertes por diabetes aumentarán más de un 50% en los próximos 10 años, y para el 2030 será la 7ª causa de fallecimientos a nivel mundial. Por estas y muchas más razones, es necesario poner atención a la señal de alarma que nuestro cuerpo manifiesta anterior a la diabetes, la prediabetes. Es momento de compartir con ustedes nuestro tip de salud y recordarles a ustedes cuáles son los síntomas de la prediabetes. Tip de salud. Aunque mencionar prediabetes puede ser impactante, la gran ventaja de esta etapa es que puede revertirse si se toman las medidas adecuadas. Para saber si alguien se encuentra en la antesala a la diabetes, es importante conocer sus síntomas. Sed excesiva. El cuerpo hace un esfuerzo muy grande para equilibrar los niveles de azúcar. En otras palabras, busca eliminar el azúcar excedente a través de la orina. El eliminarla de esa manera provoca deshidratación y, por lo tanto, una mayor necesidad de consumir líquidos. Orina frecuente. La orina constante está relacionada con el punto anterior. Es un círculo en el que el cuerpo trata de eliminar lo que no necesita, pero al mismo tiempo comienza a eliminar el exceso de agua que está recibiendo. Visión borrosa. Los niveles altos de azúcar en sangre afectan los vasos sanguíneos. Estos incluyen también los de la vista. Estas alteraciones de glucosa provocan que los ojos no puedan enfocar correctamente. Heridas que tardan en sanar. Quizá para algunos parezca normal tener pequeñas heridas o raspones. Sin embargo, cuando existe prediabetes, la circulación de la sangre se retrasa. Esto tiene como resultado que pequeños moretones, raspones o cortes tarden mucho más en sanar. Fatiga. El cuerpo usa el azúcar como combustible. Cuando existe una resistencia a la insulina, el organismo no convierte la glucosa en energía como lo haría normalmente. Como consecuencia, hay mayor fatiga y cansancio. Piel oscura. Los niveles altos de glucosa producen acantosis pigmentaria. Esto significa que la reproducción de las células en la piel se acelera. El resultado es que parte del cuerpo, como el cuello, los codos o los pliegues en los brazos, se oscurecen. Más hambre. El hambre excesiva también es una respuesta del cuerpo para compensar todo el esfuerzo que hace para mantener los niveles de azúcar adecuados, pero no es normal. Es
Es momento de compartir con ustedes unos consejos de salud, pero si se queda con nosotros al volver, estaremos comentándole todo lo que rodea a Diabenor. Ya volvemos. Farmalat te invita a la jornada gratuita para la detección temprana de prediabetes este lunes 3 de septiembre y durante todo el mes. Debes llegar de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Es importante que llegues en ayunas. Se evaluarán aspectos como glucosa en sangre, índice de masa corporal y circunferencia abdominal. Recuerda llegar en ayunas a partir del 3 de septiembre a las instalaciones del CIM en Farmalat. CIM es el Centro de Innovación Médica. Esta es la parte inicial de Ciudad Científica, en la que se estudian, investigan y se formulan productos para tratar todo ese gran grupo de enfermedades recurrentes, crónicas o agudas que son invalidantes. El Centro de Innovación Médica trabaja a través de toda una plataforma de estudio. Se hacen una serie de estudios a nivel bibliográfico. Luego ya se trabaja computarizadamente en toda la propuesta de las vías biológicas que se alteraron y las vías biológicas que se van a restaurar. Una vez que todo eso se ha hecho, ya se pasa a la parte de producción y de manufactura de productos que está ligado a lo que es Farmalat y su corporación de investigación. Las enfermedades que trata el CIM inicialmente son los coadyuvantes para el cáncer y luego se sumó a esto una buena cantidad de enfermedades crónicas no resueltas que incluyen diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central como Parkinson, Alzheimer y todo otro tipo de entidades que son recurrentes y que aunque no parezcan graves son bien invalidantes como colon espástico o colon irritable, úlceras, gastritis, reflujo. Todo este tipo de entidades son tratadas en el CIM. El tratamiento es obviamente innovador. Son biomoléculas, son los extractos de las moléculas de plantas que tienen propiedades farmacológicas y terapéuticas. Estamos hablando de cómo se pudo extraer de la granada, de la guanábana, de la fresa, de diversas plantas, la molécula específica que tiene acciones precisas. Todo esto, como expliqué anteriormente, se estudia, se ha llevado tiempo poderlas conjugar y hoy día tenemos ya productos como Limtox, que es un desintoxicante o un antioxidante o un regenerador universal. Tenemos Oconex como coadyuvante en la terapia del cáncer, Proxazin para próstata con resultados fabulosos, Sevilat, que es un producto para tenerlo en la mesa diariamente y evitar que haya un proceso oxidativo y es para niños y adultos. Y estamos por formular ya un producto para la diabetes. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. ¿La prediabetes se cura? En realidad, la prediabetes puede revertirse. ¿Cómo puedes revertirla? Diabenor puede revertirla. Diabenor puede ayudarte a proteger el páncreas de la oxidación de lípidos, activando la producción de insulina de forma natural o evitando la resistencia a la misma. Evita ser diagnosticado con diabetes tipo 2. Diabenor te cuida.